dedican algunos de sus artículos a tratar aspectos relativos al derecho internacional, como son los relativos al derecho de los tratados, a la supranacionalidad, a la integración económica y algunos aspectos relativos a la política internacional de los estados. Para comprender el significado de esta afirmación, vamos en primer término a referirnos brevemente a las relaciones entre el derecho internacional y el derecho constitucional. No vamos a hacer una referencia exhaustiva, sino simplemente a verificar cómo desde el punto de vista doctrinal se enfrentaron la concepción dualista que sostenía que se trata de dos órdenes separados, independientes y autónomos, ninguno de los cuales prevalece el uno sobre el otro, y la concepción monista con primacía del derecho internacional de Kelsen, que sobre la base de la aceptación de una norma fundamental del Estado, consideraba que todas las demás normas estaban jerárquicamente subordinadas y que por tanto había una unidad del orden jurídico. Hoy en día esas dos concepciones han conducido a un monismo moderado, como se deduce de las dos convenciones de Viena del año de 1969 sobre derecho de los tratados y del año 85 sobre derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales y organizaciones internacionales entre sí. Esas dos concepciones establecieron una síntesis entre la tesis y la antítesis monista y dualista que condujo, como he dicho, a un monismo moderado. La tesis general sostenida por esas convenciones, por la doctrina y por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, es que un Estado no puede alegar disposiciones constitucionales o de derecho interno como justificación para negarse a cumplir un tratado. Ahí se observa en ese artículo 27 de las dos convenciones de Viena la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Y la excepción que le da, digamos, que atiende los postulados de la concepción dualista, se encuentra en el artículo 46 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que dice que el hecho de que un Estado tenga una norma contraria en su derecho interno al derecho de los tratados no vicia el consentimiento del Estado, pero establece como excepción la violación de una norma de derecho fundamental de los Estados, siempre que esa violación sea manifiesta y evidente para cualquier Estado que proceda de acuerdo con la buena fe usual en los Estados. De tal manera que hoy el punto está definido en esa orientación. Desde el punto de vista doctrinal, pues sigue la concepción entre los constitucionalistas y los internacionalistas, pero ya hay acercamientos que conducen, como he dicho, a la aceptación de la primacía del derecho internacional, con excepción de los casos en que se viole una norma fundamental relativa a la competencia para celebrar tratados, que es lo previsto en los tratados internacionales. La jurisprudencia internacional es acorde en sostener la prelación del derecho internacional sobre el derecho interno. Por ejemplo, solamente vamos a citar dos casos, uno en los cuales la Corte dijo, en el caso del intercambio de poblaciones griegas y turcas, la Corte Internacional dijo: un Estado que ha contraído válidamente obligaciones internacionales está obligado a introducir en su legislación las modificaciones que sean necesarias para asegurar la ejecución de los compromisos asumidos internacionalmente. Y en otra
Un Estado no puede invocar respecto de otro Estado su propia Constitución para sustraerse a las obligaciones que le impone el derecho internacional consuetudinario o los tratados en vigor. Es un principio generalmente reconocido, dijo en otra ocasión, del derecho de gentes que en las relaciones entre las potencias contratantes de un tratado, las disposiciones de una ley interna no pueden prevalecer sobre las del tratado. Entonces queda claro que a la luz de las convenciones internacionales, de la doctrina y de la jurisprudencia internacional, el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno y que un Estado no puede alegar su Constitución para negarse a cumplir el derecho internacional, ya sea consuetudinario o ya sea convencional. El segundo aspecto es el relativo a la recepción de las normas internacionales en el orden jurídico interno. Aquí no hay una regla general de derecho internacional ni de derecho constitucional, de tal manera que existen distintas regulaciones en las constituciones y en un análisis de derecho constitucional comparado podemos establecer 4 tipos de cláusulas que se adoptan en las constituciones. Cláusulas constitucionales, la primera, que conllevan la adopción obligatoria, aunque no automática, de las reglas de derecho internacional. Por ejemplo, el artículo 7º de la Constitución Republicana Española de 1931 decía: el Estado español acatará las normas universales del derecho internacional general, incorporándolas en su derecho interno. Me estoy refiriendo a la incorporación al ordenamiento constitucional interno del derecho internacional general, que es el compuesto por la costumbre internacional, los principios y valores constitucionales, no al derecho internacional convencional, que es la segunda parte de la regulación constitucional en derecho comparado. La segunda son cláusulas que consagran la adopción automática en el orden interno de las reglas del derecho internacional general. Es la cláusula de los Estados Unidos inglesa, International Law is a part of the law of the land. Es decir, que esa incorporación automática de las reglas generales del derecho internacional, que es la fórmula de Estados Unidos y la fórmula alemana, la fórmula griega y de otras constituciones. La tercera fórmula constitucional en derecho comparado es el de las cláusulas que establecen la adopción automática, la superioridad del derecho internacional sobre el derecho interno y que instauran un procedimiento para controlar la conformidad de este con el primero. Hay distintas constituciones que establecen en primer término la prevalencia, como la Constitución alemana. En segundo lugar, le dan el valor al derecho internacional de norma de derecho federal, establecen que las normas de derecho internacional solo pueden ser modificadas en la forma prevista por el mismo derecho internacional y que en caso de conflicto entre el derecho internacional y la Constitución hay que modificar la Constitución para hacerla concorde con el ordenamiento internacional, como ha sucedido al incorporar los estatutos de la Unión Europea en algunos estados europeos.